creo que todavía hay gente en la sala de espera, ya no puedo verla. Sí. Bueno, entonces, ahora sí vuelvo a compartir. Primero, bueno, como dije, íbamos a empezar con física 1. Entonces, bueno, si quieren, o sea, no es obligatorio, pero si quieren, pueden tener un cuaderno para ir anotando. Digo, al final les voy a pasar las diapositivas, pero pues si quieren ir anotando algo, pues también, ¿no? Entonces, bueno, física 1, decía, lo más importante para los que van a hacer ahorita el examen mañana, pues es lo de primer parcial. También pueden quedarse ver lo de segundo y tercero. Digo, no les va a hacer daño y además pues lo van a ver estos meses, ¿no? Pero bueno, ya tengo completo. Entonces, en el primer parcial, pues vimos lo que fue la introducción a la física, qué es la física, para qué sirve, sus ramas, sistemas y tipos de unidades, cifras significativas y tipos de errores. Después, la mayor parte del parcial fue álgebra vectorial, que incluye primero qué son magnitudes escalares y vectoriales, vectores en un sistema coordenado, notación de vectores por componentes, que va muy ligado con ese sistema coordenado, lo que son vectores unitarios, operaciones con vectores, vector simétrico, propiedades de los vectores, productos escalares notables, cosinos de vectores. Después, en el segundo parcial, básicamente es puras aplicaciones de estática, que nos hablan del equilibrio estático y, bueno, también el equilibrio cinético, aunque eso más bien va en cinemática. Y cinemática, pues es lo contrario, ¿no? Se estudia el movimiento. Entonces ahí vienen las leyes del movimiento, la velocidad media e instantánea, aceleración media instantánea, movimiento uniforme rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado, caída libre, tiro vertical y tiro parabólico, me falta una P. Entonces, bueno, empezamos, ¿qué es la física? Pues siempre empezamos queriendo ya hacer los problemas y no sabemos de qué es, ¿no? Entonces, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. ¿Por qué excluye esos que modifican la estructura molecular? Porque esos fenómenos son los que estudia la química, no la física. Y entonces ahora vamos con los sistemas y tipos de unidades. Esto es muy, muy sencillo. Primero los sistemas, pues está el sistema internacional, que es el de metros para la longitud, kilogramos para la masa y segundos para el tiempo, ¿no? Y de ahí pues las demás derivadas. Y en el sistema inglés, igual para longitud, pero ahora vamos a tener lo que son los pies para la longitud, libras de fuerza y segundos de tiempo igual. Entonces, generalmente la mayoría de los problemas que hacemos pues son en el sistema internacional, aunque es importante conocer sus equivalencias en el sistema inglés. Después de los tipos de unidades tenemos lo que son las unidades fundamentales y aquí no le cambié el título, pero es unidades derivadas. Entonces, la unidad fundamental, pues ya vemos que, como su nombre lo dice, es la unidad más simple con la que se puede designar una cantidad. Y las derivadas resultan de expresar alguna cantidad fundamental como la combinación con otra. Puede ser una multiplicación, puede ser una división. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad, esas son cantidades derivadas, ¿no? El área, metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la fundamental viene siendo lo que es la longitud, que es de metros, ¿no? Y metros por metros, metros cuadrados. Entonces estamos haciendo una multiplicación y por eso es una unidad derivada. Después, velocidad igual metros sobre segundos. Vamos dividiendo, entonces es una unidad derivada. Y así sucesivamente con todas las demás cantidades. Después vienen los sistemas mentira.
siempre se me va a cambiarle el título. Bueno, esto viene siendo lo que es cifras significativas. Ajá. Entonces, normalmente no andamos mucho en esto porque es muy sencillo, ¿no? O sea, más que nada estamos hablando de no son, ¿cómo decirlo? De lo que, las condiciones que te dan un problema, ¿no? De física, por ejemplo, si te están diciendo que pongas que tú tienes que medir en metros. Y obviamente entre más veces vas a dividir esos metros, pues es más probable que exista un margen de error, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está usando una regla, ¿no? Que está en milímetros. Y dice 1 milímetro es la resolución del instrumento de medición. Eso quiere decir que solamente a partir de cuando ya te quieres ir a 0.1 milímetros, entonces ahí ya vas a estar teniendo una cifra estimada, porque realmente como tú no puedes saber exactamente cuántas divisiones tienes, sino que lo estás precisamente estimando, por eso se llama cifra estimada. Entonces, generalmente las cifras exactas son las que se toman como cifras significativas. Bueno, después, tipos de errores. Primero, el error absoluto, que dice, cuando realizamos una medición y a priori por otros medios sabemos cuál es el valor de la cantidad física que vamos a medir, entonces el error absoluto cometido perdón, bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero medir no sé, una caja, y a mí me dicen, bueno, pues esta caja mide 23 centímetros, pero yo cuando la mido a lo mejor me mide con mi regla 22.9, ¿no? Entonces ese error absoluto se va a calcular con el valor de la medición que tú acabas de hacer, o sea, mi 22.9, menos el valor real, ¿no? Que es el que yo sé, que son 23. Y obviamente ese error pues puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque depende si tú te pasas del valor real o si te falta para llegar al valor real, ¿no? Esa va a ser la condición para el signo. Y bueno, después está lo que es el error relativo, que dice cuando queremos saber cuál medición es mejor de dos o más mediciones realizadas de distintas cantidades físicas, usamos el error relativo, definido como, y aquí viene, error relativo es igual a el error absoluto, que previamente ya calculamos, sobre el valor de la medición. Y obviamente, a la hora de estar comparando estos errores relativos, pues el que tenga el menor error relativo va a ser la medición más acercada, ¿no?, a nuestra dimensión real. Y finalmente, error porcentual, que pues básicamente es el error relativo multiplicado por 100. Entonces, a ver, déjenme ver cómo estoy. Bueno, ya esta fue como que la parte más corta del primer parcial. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí o quiere que me regrese algo? No. 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 Ok, bueno, ahora sí viene la parte buena. Dice, hay muchas magnitudes físicas que tienen intensidad o módulo y dirección, como por ejemplo la velocidad o la fuerza. Los vectores se usan para representar las magnitudes de este tipo y el álgebra de vectores o álgebra vectorial para manejarlas y hacer cálculos con ellas. Y precisamente eso nos lleva a buscar la diferencia entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. La magnitud escalar, estamos hablando de aquellas magnitudes cuya medida queda completamente especificada por un número real y su unidad.
¿Qué quiere decir, por ejemplo, la masa? Ah, pues mi teléfono pesa 200 gramos. Entonces, 200 es el número real y gramos la unidad. Temperatura, ah, pues estamos a 20 grados. Entonces, 20 es el número real y la unidad son grados, ¿no? Esas son las magnitudes escalares, es decir, que no, ¿cómo decirlo? O sea, solamente es la pura magnitud. Solo la magnitud o solo el... También a veces la magnitud le llaman módulo. Entonces es que quedan completamente definidas por un número y por su unidad. Y por otro lado están las magnitudes, otra vez no le cambié el título, las magnitudes vectoriales. Bueno, magnitud vectorial. Sí. La magnitud vectorial, que a diferencia de las escalares, no quedan completamente definidas con decir el número y la unidad, sino que necesitas saber además la dirección y el sentido que tiene esa magnitud. Y dice, esas magnitudes se pueden representar por una recta orientada, también llamada vector. Ejemplo es la velocidad. Ah, pues la velocidad, ok. A lo mejor en secundaria nos decían, ah, no, pues el carro va a 10 kilómetros por hora, ¿no? Y ya. Pero ya cuando te pones a tratar de definir esa magnitud, te das cuenta que realmente, ok, 40 kilómetros por hora, pero ¿hacia dónde? ¿O en qué sentido, no? La fuerza. Ah, bueno, pues, bueno, yo supongo que ustedes ya han escuchado a veces que la fuerza se mide en newtons. No sé si ya lo vieron en física 1. Bueno, ok, la fuerza. Ah, pues, yo aplico una fuerza a un objeto de 40 newtons, pero ¿hacia dónde, no? O sea, si yo lo empujo o si yo lo jalo, entonces esas cuestiones las vamos a definir con un vector de la fuerza o de la velocidad o del campo, ¿no? Entonces, antes que sigamos, ¿alguien tiene alguna duda de cómo diferenciar esas dos tipos de magnitudes? Por el momento no. Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué es un vector y no es vector como el que tengo en la imagen. Un vector, dice, se anota como, aquí tenemos A o A con una flechita. Normalmente lo hacen con la flechita arriba. Y al principio dices, ay, pues ¿para qué estoy pone flechitas? Pero sí es importante porque ya cuando vas avanzando en los cálculos, te das cuenta que a veces estás haciendo operaciones con un entre vectores o a veces lo haces con una magnitud escalar y una vectorial y entonces te confundes. Entonces lo mejor es que desde un principio aprendamos a utilizar la notación como es, ¿no? Y entonces dice, se define como un segmento orientado caracterizado por, número 1, un origen o punto de aplicación, que dice punto A en el caso de la imagen que puse aquí. Siempre todas las fuerzas van a tener eso, todas. Bueno, fuerzas, no, más bien fuerzas, no, magnitudes vectoriales, ¿no? Un escalar o un módulo. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos dicho que a veces le llaman módulo precisamente a las magnitudes escalares, ¿no? Y un módulo de qué consta? Consta de, ya habíamos dicho, la cantidad y su unidad, ¿no? Entonces, bueno, si se cierra la sesión, ahorita la vuelvo a abrir otra. Un escalar o módulo, bueno, ya. Después, una dirección. Y a veces se confunde mucho lo que es dirección y sentido. La dirección es, vaya, ¿de qué punto a qué punto va a ir este vector? Mientras que el sentido va a decir exactamente si va a ir del punto A al A' o del A' al A.
O sea, no sé si se ve esa diferencia. O sea, esta línea toda, esta verde, va a ser lo que es la dirección. O sea, la dirección va a pasar por el punto A y va a pasar por el punto A'. Y después el sentido puede ser de A a A', como está señalado aquí, o puede ser al revés, de A' hacia A. Entonces, por eso estos dos factores son muy importantes. Y más que nada porque cuando empiezas a resolver los problemas, después te ponen precisamente estos vectores en un sistema coordenado. Y no es lo mismo que tú estés haciendo un movimiento, una fuerza así, a que tú estés haciendo una en el sentido opuesto. Entonces es importante tener en cuenta que para definir completamente un vector es necesario tener todas esas características. Bueno, me sigo. Después. Ahora sí, vectores en un sistema coordenado. Nos referimos a proyectar el vector sobre los ejes X y Y. Y todos supongo que estamos acostumbrados a estos planos cartesianos de dos, ¿cómo se llaman? Dos ejes, que viene siendo pues el Y y el X, ¿no? Y entonces aquí me está poniendo, por ejemplo, mi vector inicial es A, obviamente con su denotación de la flechita. Y cuando yo proyecto este vector, en este caso que es un sistema de plano, ¿no? Porque también podemos tener uno que tenga un eje Z en ese caso. Pero en el caso de ahorita solamente tenemos dos. Y entonces cuando yo proyecto este vector en mi plano, lo que voy a tener es este punto, que es como el punto final. Y si yo proyecto ese punto en el eje Y y en el eje X, voy a encontrar estos otros dos vectores que van a definir a mi vector que estoy poniendo yo en el plano. Y estos dos vectores yo los voy a llamar proyecciones. Mi proyección en el eje X y mi proyección en el eje Y. O mi proyección también en el eje Z. Entonces, estas proyecciones son componentes. ¿Por qué se llaman componentes? Porque precisamente la suma de estas dos o tres componentes en su caso me van a dar como resultado mi vector neto o mi vector inicial, si quieren llamarlo así. Y entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues precisamente, aquí nos dice notación de un vector por componentes, ¿no? Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado, es lo que estoy diciendo. Si yo tengo mi vector f, yo tengo una componente en y, que bueno, en este caso lo están trasladando, y una componente en x, ¿no? Entonces, estas componentes se van a denotar, espérenme. Es que están entrando más personas. Estas componentes se van a denotar en términos del ángulo que está formando precisamente mi vector f. Entonces aquí tenemos que mi componente en x va a ser fx igual a f coseno de teta, que es el ángulo. Y en el caso de mi componente en y va a ser fy igual a f por el seno de teta. ¿Y por qué? Pues porque ya todos conocemos las razones trigonométricas, ¿no? Y pues si se dan cuenta, precisamente es en función de eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, en toda la parte de primeros sí me tenía la costumbre de hacer apuntes, entonces pues de primero sí tengo apuntes, ¿no? Porque de tercero pues no tengo nada, pero bueno, creo que mi letra sí se entiende. Entonces, aquí tenemos, ahora sí que le estamos dando una magnitud, ¿no? Bueno, estamos definiendo completamente nuestro vector. F es igual a 100 newtons. Y el ángulo teta entre mi eje Y y este vector va a ser de 30 grados. Entonces, queremos saber cuáles son sus componentes en Fx y en Fy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, si nosotros sabemos que f de x
va a ser igual a f por el coseno de teta. Entonces eso quiere decir que yo puedo acomodarlo, puedo despejar la variable que yo necesito, que en este caso podemos saber ahora, aquí lo tenemos, coseno de 30 grados va a ser igual a mi componente en x sobre 100, que es la magnitud de mi fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ya podemos despejar, ¿no? Fácilmente f de x va a ser igual a 100, que es mi magnitud, por el coseno de 30 grados, y eso me va a dar f de x igual a 86.6 newtons. Si quieren lo pueden hacer en su calculadora. Y en el otro caso, en el caso de f y, que es la componente en y, pues sabemos que eso va a ser igual a mi fuerza, bueno, la magnitud de mi fuerza en realidad, porque no puede, en realidad está mal dicho si ustedes dicen, f de y es igual a mi fuerza por el seno de teta. No, porque la fuerza implica hablar de la dirección, del sentido, de todas las partes que tiene un vector, ¿no? Y en realidad, esta f que yo tengo aquí, en mis dos componentes, viene siendo la magnitud, solamente la magnitud o solamente el módulo de mi fuerza. Entonces, eso es lo correcto. Y entonces igual tenemos de ese despeje, seno de 30 grados es igual a f de y sobre 100, y entonces despejamos f de y igual a 100 por seno de 30 grados, y entonces ya tenemos que es igual a 50 newtons. Y igual, esto lo pueden hacer con cualquier fuerza, ¿no? Pueden poner que F es igual a 150 newtons, 300 newtons. Y también pueden hacerlo a la inversa. O sea, lo bueno de estas fórmulas es que las puedes despejar como tú quieras. Entonces, si te dan las componentes, tú puedes encontrar también la magnitud de tu vector, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Bueno, seguimos. Si tienen dudas, sí pregúntenme, ¿eh? Igual si les dije, si ven algo que me equivoqué o algo, díganme. Después vamos con lo que son los vectores. Espérenme. Es que la reunión se va a cerrar en un minuto. La voy a cerrar y la vuelvo a iniciar. Sí, bueno, esperen 20 segundos si se vuelven a meter. Y ya si no entra, lo voy a volver a mandar en Discord y en el correo. A ver, ahí va. Yo creo que sí se puede.